En algún lugar, a miles de millones de kilómetros de nuestro planeta, una máquina solitaria deriva en la oscuridad más absoluta. Casi no emite ninguna señal. Sus instrumentos, diseñados hace casi 50 años, funcionan con una energía residual que disminuye cada día. Y sin embargo, esta reliquia de una época pasada continúa transmitiéndonos información que desafía nuestra comprensión del universo. Lo que descubrió allá, en los confines de nuestro sistema solar, nadie lo había previsto. Nadie lo había imaginado. Una frontera ardiente, una barrera invisible, un muro de plasma calentado a cerca de 50.000 grados, allí donde todo debería ser frío, vacío y silencioso. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo explicar que el límite de la influencia de nuestra estrella no se parece a una extinción progresiva, sino a una colisión violenta con algo más? Y sobre todo, ¿qué revela esto sobre nuestro lugar en el cosmos? Para comprender este descubrimiento extraordinario, hay que retroceder en el tiempo. Hay que volver a una época en que la humanidad aún se atrevía a soñar en grande, cuando las agencias espaciales lanzaban sondas hacia lo desconocido sin garantía de éxito. En 1977, dos naves gemelas abandonaron nuestro planeta con una misión relativamente modesta. Voyager 1 y Voyager 2 debían sobrevolar los gigantes gaseosos, fotografiar Júpiter y Saturno, y luego desaparecer en la historia como tantas otras naves espaciales antes que ellas. Su vida útil prevista era de unos pocos años, como máximo, pero algo extraordinario sucedió. Los ingenieros de la NASA decidieron nunca presionar el botón de apagado. Las sondas continuaron su viaje, impulsadas por su impulso inicial, deslizándose cada vez más lejos en las tinieblas del sistema solar exterior. Pasaron frente a Urano, luego frente a Neptuno, superaron la órbita de Plutón, ese mundo helado que desde entonces hemos degradado a la categoría de planeta enano. Y continuaron durante décadas enteras, transmitiendo datos desde regiones donde ningún objeto fabricado por el hombre había llegado jamás. Durante 35 años, Voyager 1 derivó en lo que llamamos la heliosfera, esa inmensa burbuja de partículas cargadas que nuestro Sol proyecta en todas direcciones. El viento solar, ese flujo constante de protones y electrones eyectados a velocidades vertiginosas, crea alrededor de nuestra estrella una especie de capullo protector. Dentro de esta burbuja estamos en casa. Nos bañamos en la influencia magnética y energética de nuestro Sol. Pero afuera es el dominio de la galaxia, el medio interestelar, un océano de partículas y campos magnéticos que ya no pertenecen a nuestro sistema. Los científicos sabían que tarde o temprano Voyager alcanzaría esta frontera. La habían modelado, simulado, calculado. Según todos los modelos teóricos, la transición debía ser gradual, casi imperceptible. El viento solar se debilitaría progresivamente. La densidad de las partículas disminuiría suavemente y la sonda se deslizaría en el espacio interestelar como un navío pasando de una corriente a otra. Nada dramático, nada espectacular. Solo una lenta disolución de la influencia solar en el vacío cósmico. Pero no es en absoluto lo que sucedió. En agosto de 2012, algo asombroso ocurrió. Voyager 1, entonces a unos 18.000 millones de kilómetros de la Tierra, cruzó un límite invisible. Los instrumentos de a bordo registraron un cambio brusco, abrupto, inesperado. El viento solar, ese flujo constante que soplaba desde miles de millones de años, se detuvo en seco. No una disminución progresiva, no un debilitamiento gradual. Una parada completa, como si alguien hubiera cerrado un grifo cósmico. Y eso era solo el comienzo de las sorpresas. Los sensores de la sonda detectaron un aumento repentino de la densidad del plasma circundante. El campo magnético se retorció de manera inexplicable, adoptando configuraciones que los modelos nunca habían previsto. Y luego, lo más inquietante de todo, la temperatura se disparó. Los instrumentos registraron valores cercanos a los 50.000 Kelvin, es decir, cerca de 50.000 grados Celsius. Es más caliente que ciertas regiones de la superficie del Sol.
Y esto ocurría en un lugar que debería haber sido uno de los más fríos del universo observable. Los datos tardaron más de 17 horas en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz a través del vacío intersideral. Cuando los equipos de la NASA los descifraron, el asombro fue total. No era un error de medición, no era un mal funcionamiento de los instrumentos envejecidos. Las lecturas eran claras, coherentes, reproducibles. Voyager 1 acababa de chocar con algo que nadie había anticipado. Una especie de muro térmico en la frontera de nuestro sistema solar. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo explicar tal calor en el vacío glacial del espacio? Para comprender esta paradoja aparente, primero hay que entender lo que realmente significa la temperatura en el contexto del plasma espacial. A diferencia del aire que respiramos, el plasma interestelar es extraordinariamente tenue. Las partículas están tan dispersas que se podrían atravesar millones de kilómetros sin encontrar una sola. Cuando hablamos de temperatura de 50.000 grados, no hablamos de un horno que te quemaría instantáneamente. Hablamos de la energía cinética media de las partículas individuales, de la velocidad a la que se mueven y vibran. Pero esta precisión técnica no disminuye en nada la extrañeza del descubrimiento. Porque incluso en términos de energía cinética, los valores medidos superaban con creces todas las predicciones. Algo, allá afuera, estaba comprimiendo y calentando el plasma a niveles inexplicables. 6 años después, Voyager 2 confirmó lo imposible. La sonda gemela, siguiendo una trayectoria diferente, en un ángulo diferente, en un momento diferente del ciclo solar, cruzó la misma frontera invisible y registró exactamente los mismos fenómenos. Parada brusca del viento solar. Aumento repentino de la densidad del plasma, torsión del campo magnético, y ese calor inexplicable, esa firma térmica que no debería existir. Ya no era una anomalía aislada, era una característica permanente de nuestro sistema solar, una estructura que nunca habíamos sospechado. Los científicos comenzaron a llamarlo el muro de plasma comprimido, o a veces, de manera más poética, el muro de fuego. No una barrera física sólida, sino una zona de transición violenta, donde la influencia del Sol choca con la de la galaxia. Imaginen dos corrientes oceánicas encontrándose, creando remolinos y turbulencias donde se enfrentan. Es algo similar, pero a escala cósmica, con partículas cargadas y campos magnéticos en lugar de agua y sal. En las oficinas del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, la atmósfera era eléctrica. Los investigadores que habían dedicado su carrera a esta misión contemplaban datos que cuestionaban décadas de teorías. Algunos se preguntaban abiertamente si los instrumentos, diseñados en los años 70, no presentaban algún mal funcionamiento sutil, pero las verificaciones cruzadas no dejaban dudas. Los magnetómetros, los detectores de ondas de plasma, los sensores de rayos cósmicos, todos contaban la misma historia. Algo real existía allá afuera, algo que comprimía el espacio mismo. Los medios se apoderaron de la historia, a veces con más entusiasmo que rigor. El término muro de fuego apareció en los titulares, aunque ningún comunicado oficial de la NASA usó jamás esa expresión. Pero, ¿cómo culpar a los periodistas? ¿Cómo explicar al público la existencia de plasma a 50.000 grados en las tinieblas cósmicas sin recurrir a imágenes impactantes? Y luego, las cosas se volvieron aún más extrañas, porque esta frontera, este muro térmico, no permanecía inmóvil. A lo largo de los meses y años que siguieron, Voyager 1 continuó enviando datos desde el espacio interestelar, y estos datos revelaron que la frontera se movía, pulsaba, casi respiraba. La densidad del plasma aumentaba, luego disminuía. El campo magnético se retorcía en una dirección, luego en otra. La temperatura se disparaba, bajaba y volvía a subir. Era como observar el latido de un corazón cósmico. Algunos investigadores comenzaron a hablar del muro respirante, una metáfora poética pero extrañamente precisa, porque lo que observaban se parecía menos a una frontera estática que a una membrana viva, reaccionando a eventos que ocurrían a miles de millones de kilómetros de distancia. Cuando el Sol experimentaba erupciones particularmente violentas,
cuando eyecciones de masa coronal proyectaban miles de millones de toneladas de plasma al espacio, Voyager detectaba cambios sutiles en la frontera meses después. Como si el muro escuchara, como si respondiera, como si nuestra estrella y la galaxia que la rodea estuvieran involucradas en un diálogo silencioso que apenas comenzábamos a percibir. Y había algo más. Algo aún más inquietante para los físicos que intentaban dar sentido a estas observaciones. Según todos los modelos teóricos, el campo magnético debería cambiar radicalmente al cruzar la heliopausa. Dentro de la heliosfera, el campo es el del Sol, organizado según sus líneas de fuerza, moldeado por su rotación. Afuera, se debería encontrar el campo magnético de la galaxia misma, orientado diferentemente, obedeciendo a otras dinámicas. La transición debería ser nítida, identificable. Pero no es lo que Voyager encontró. En lugar de un cambio radical, la sonda detectó una continuidad inquietante. El campo magnético del otro lado de la frontera no era fundamentalmente diferente del lado solar. Estaba ligeramente inclinado, sí, pero seguía globalmente la misma dirección. Como si la huella magnética de nuestro Sol se extendiera más allá de su alcance físico. Como si nuestra estrella dejara su marca en el tejido mismo del espacio interestelar. ¿Cómo es esto posible? Los físicos propusieron varias explicaciones. Algunos sugirieron que estábamos observando una zona de reconexión magnética, una región donde las líneas de campo del Sol se entrelazan con las de la galaxia, creando configuraciones híbridas. Otros evocaron una zona de estancamiento, un lugar donde el viento solar, bloqueado por la presión externa, se acumula y comprime, generando calor y turbulencia. Pero ningún modelo explicaba realmente todo. Ninguna teoría daba cuenta de la consistencia de las observaciones, de la reproducibilidad de las firmas térmicas, de la sincronización aparente entre las dos sondas Voyager a pesar de sus trayectorias diferentes. Y es ahí donde algunos científicos comenzaron a formular hipótesis más audaces. Un artículo, ampliamente ignorado en el momento de su publicación, sugería que podríamos estar observando un comportamiento fluido a escala galáctica. No solo una interacción local entre nuestro Sol y su entorno inmediato, sino algo más vasto, más profundo, como si todo el medio interestelar local reaccionara a nuestra estrella, como si la galaxia misma respondiera a nuestra presencia. Esta idea asustaba a algunos investigadores, porque si la heliosfera respondía a algo, si podía pulsar, cambiar, quizás incluso contraerse o colapsar, entonces nuestro lugar en el universo no era tan estable como pensábamos. No éramos simplemente observadores pasivos flotando en un vacío indiferente. Éramos participantes en un sistema dinámico, en interacción constante con fuerzas que apenas comenzábamos a comprender. Y quizás, sugirieron los más audaces, la frontera del Sol no era realmente nuestra frontera. Quizás pertenecía a algo más. Quizás era el signo de una estructura más vasta, de una organización cósmica de la que solo percibíamos los efectos más superficiales. Cuanto más se alejaba Voyager, más vertiginosa se volvía su historia. Porque lo que revelaba no era simplemente una nueva frontera geográfica, un lugar que algún día podríamos visitar o colonizar. Era un umbral existencial, una membrana entre dos estados de ser fundamentalmente diferentes. De un lado, el dominio de nuestra estrella, el espacio que llamamos hogar desde hace 4.500 millones de años. Del otro, el territorio de la galaxia, un océano de estrellas y misterios que apenas hemos rozado. Y entre los dos, este muro de fuego, esta barrera térmica, esta zona de compresión donde el Sol y la Vía Láctea se enfrentan sin que ninguno ceda realmente. Piénsenlo un instante. Cada erupción solar, cada tormenta magnética que sacude nuestra estrella, deja una huella en esta frontera lejana. Años después, ondas de compresión y calor atraviesan el muro, testimonios silenciosos de la violencia que reina en el corazón de nuestro sistema. La heliosfera no es una burbuja estática, es un latido cósmico, un ritmo que pulsa al tempo de la actividad solar. Y esto cambia todo lo que pensábamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Porque si nuestro sistema solar no se contenta con flotar pasivamente en el espacio, si interactúa activamente con su entorno,
Entonces quizás las otras estrellas hacen lo mismo. Quizás cada sol de la galaxia posee su propia frontera, su propio muro, su propia zona de negociación con el medio interestelar. Quizás las galaxias mismas respiran, pulsan, responden a fuerzas que ni siquiera podemos imaginar. El cosmos, en esta perspectiva, ya no es un vacío frío e indiferente salpicado de islas de calor. Es un tejido vivo, una red de conexiones y resonancias, un sistema donde cada parte influye en todas las demás. Y nosotros, criaturas minúsculas en un pequeño planeta azul, apenas comenzamos a percibir los hilos de esta red. Voyager nos mostró que incluso en el silencio más profundo, el universo habla. Que incluso más allá del calor de nuestra estrella, el espacio no está vacío. Resiste. Responde. Existe de una manera que nunca habíamos sospechado. Y en algún lugar, en esa tensión oscura entre las estrellas y los sistemas, una frontera vigila. No para mantenernos adentro, sino para recordarnos que nunca hemos estado solos. Voyager fue diseñada para estudiar planetas. Debía fotografiar Júpiter y Saturno, enviarnos hermosas imágenes y luego apagarse en el olvido. Pero en cambio, reveló los límites de nuestra comprensión. Al cruzar la frontera hacia el espacio interestelar, tocó un umbral que ni siquiera sabíamos que existía. Una frontera moldeada no por la distancia, sino por la energía. No por el vacío, sino por la fuerza. Hoy, Voyager continúa su deriva solitaria en la oscuridad. Sus instrumentos se debilitan año tras año. Su señal, ya tenue, pronto será imperceptible. Un día, quizás en los años 2030, perderemos definitivamente el contacto con esta mensajera lejana. Continuará su viaje, silenciosa y ciega, durante millones de años, llevando consigo un disco dorado cubierto de sonidos e imágenes de la Tierra. Un mensaje en una botella arrojada al océano cósmico. Pero lo que nos enseñó no desaparecerá. El conocimiento de este muro, de esta frontera ardiente, de esta membrana entre nuestro mundo y el de la galaxia, este conocimiento permanecerá. Transformará nuestra comprensión de la heliosfera. Inspirará nuevas misiones, nuevas sondas diseñadas para explorar esta zona misteriosa con instrumentos modernos. Y quizás algún día encontraremos respuestas a las preguntas que Voyager planteó. Quizás comprenderemos por qué existe esta frontera, cómo se forma, qué significa realmente para nuestro lugar en el cosmos. Quizás descubriremos que otras estrellas poseen fronteras similares, que es una característica universal de los sistemas estelares, una firma de la interacción entre las estrellas y el medio que las rodea. O quizás descubriremos algo aún más extraordinario,